Perfecto, pues muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio que me ha brindado nuevamente mi oficina, ahora con una nueva imagen mucho más refrescada. Y bueno, vamos a hablar un tema interesante, muy breve porque no tuvo un tiempo amplio en la Filatelia de México, que es el uso del timbre complementario. La plática del día de hoy se llama el uso confuso de los complementarios en México. Y esto lo voy a poner como un pequeño antecedente. Surge porque durante la plática de alguien no pagó completo el porte, surgió una pregunta. Y esa pregunta fue si existían en el siglo XIX estampillas para cubrir multas, todo derivado de la muestra de una pieza, que fue esta. Esta es una pieza que tiene una etiqueta que indicaba cuál era el porte que debían de cubrir porque estaba multada la carta. Pero no, estos no fueron estampillas, esto no fue un sello. Entonces, si nosotros nos vamos ahora sí al siglo XX, debemos ser muy claros, aquí sí existió un timbre, un sello complementario, pero fue emitido hasta el siglo XX, hasta principios del siglo XX, y su periodo de uso fue no más de 8 años, y vamos a adentrarnos un poquito en este tema. Como siempre, tengo un objetivo, que es conocer la emisión de timbres complementarios para el pago de multas en México. Vamos a iniciar refrescando un poquito la memoria. Recuerdan también esta pieza, ¿verdad? Esta pieza es de 1888, si no mal recuerdo, 86, y traía una nota instructiva. Esta nota instructiva decía que las personas que reciban cartas insuficientemente franqueadas deberán integrar el porte y un tanto igual de multa conforme a los artículos 180, 181 y 182 del Código y el 180 del Reglamento. Deberán adherir los timbres en el mismo sobre, exigiendo sean cancelados por el empleado de correos que haga la entrega. Entonces, este sobre es fabuloso. ¿Por qué? Porque es una carta que debía de llevar 15 centavos de porte de la Ciudad de México a Veracruz, y al llevar solo 10, podemos identificar que está matasellado en el Distrito Federal. Al llevar solo 10, debía 5 centavos de porte, por lo tanto, el correo lo tasa con 10 centavos, que al llegar a Veracruz era multado con otro tanto igual del faltante, o sea, 10 centavos en su total, y debía de ser cancelado o matasellado por exigencia. ¿Ok? Entonces aquí dice Franco en estado de Veracruz, Nogales. Este era el proceso que se hacía antes de que existieran los timbres complementarios. Se pagaba con portes ordinarios, con la estampilla que tuviera a la mano. A final del día, lo que se buscaba es que ese porte que faltaba se cubriera, se cumpliera con una multa y se entregara o se cumpliera el ciclo de lo que era un proceso postal total. ¿Ok? Si nosotros vamos al timbre complementario, aparece en 1908 con 5 valores. Es un timbre de color azul, con, los vamos a ver uno por uno. Es el 1 centavo, 2 centavos, 4 centavos, 5 centavos y 10 centavos. Y con estos valores se podían hacer las combinaciones necesarias para poder tener el monto faltante más el doble, o sea, la multa. ¿Ok? Esta emisión fue impresa por la Bradbury Wilkinson y compañía. Fue muy bien cuidada, es un grabado muy bello. Pueden ver, es muy de la época, podríamos manejarlo así, muy de la época. Ahora, la única función de esta estampilla fue cubrir los portes faltantes con su multa, ¿ok? Para poder tener un control diferenciado en los ingresos. El correo tenía una serie de formas, y en esas formas había un formato de contabilidad en el cual se tenía que llevar el control de todas las estampillas que se vendían. Pero era muy complejo
decir, esta estampilla se vendió, pero fue para pagar multas. Entonces, el desarrollo de este timbre complementario permitía tener un formato independiente con el cual se llevara un control preciso de cuánto se estaba manejando de multas sin que tener que mezclarlo con los portes ordinarios. Entonces, así es como se veía una carta. Esta es una carta del primer año, 1908, el año en el que aparece. Este es 21 de julio. Trae 5 centavos, pero el porte era de 10, por lo que se tasó con 5 más el doble. Aquí vamos a ver que para esta época seguía manejándose la nota instructiva, prácticamente con el mismo texto y mismos artículos que la que vimos en 1886. La diferencia va a encontrarse en que el pago ahora se hacía con estos timbres complementarios. No he encontrado regulación, pero la mayoría de ellos se encuentran matasillados con este color violeta, mismo color con el que regularmente se colocaba la T de tasados o de multa, y es como inicialmente aparecen, ¿ok? Vamos a ver una segunda pieza. Aquí vemos una pieza muy interesante también, porque esta sale de Melbourne en 1910 y llega a Chihuahua. No se puede entregar, ya venía tasada por 10 centavos, se pagan estos 10 centavos. Aquí hay un par de puntos interesantes, y es que el peso contra lo que era el franco oro, siempre para esta época estaba más alto el peso o en una paridad. Entonces, la mayoría de las multas que tenían que colocarse en francos oro eran pagadas prácticamente de una forma directa en centavos de peso. Entonces, esta viene de Melbourne, llega a Chihuahua, no se encuentra al destinatario, entonces se tiene que pagar la multa para poder continuar con el proceso que decía el correo, que era redirigirla. No encontraban el destinatario, entonces había que redireccionarla, enviarla al lugar donde se encontraba esta persona que estaban buscando. Entonces esta se va ahora a Londres. En la parte posterior vamos a poder ver que está completamente eh, bien matasellado hasta que vuelve a salir de México. Otro uso interesante es este, que se vuelve también un poco eh, confuso. ¿Por qué? Porque aquí lo que se debía eran para un porte eh, urbano, porque va dentro de la ciudad, a la misma ciudad, se tenían que pagar 4 centavos en carta. 4 centavos debía de ser multado con ¿cuánto? Con los 4 centavos, que ya incluían el doble del porte. Pero aparentemente lo que ocurre aquí es que no hay eh, estampillas de 2 centavos o de 4, y se tiene que adherir esta de 5. No, recordemos que la regulación en México dice que no se podían disectar las estampillas, y era la única forma de que pudiera dársele continuidad al proceso, era siempre teniendo un sobreporte, pagando casi siempre 1 centavo. Pero la tasa real era 2 centavos faltantes, más el doble eran 4 los indicados aquí con marcador de ser azul, y también indicados en la primera tasa, y al no tener aparentemente los complementarios disponibles, se coloca 5 y se actualiza también esta parte. Que la pieza es una pieza correctamente circulada. Estoy mostrando algunos usos eh, distintos, para no ser tan repetitivo. También hay algunas excepciones. Por supuesto, los eventos históricos que se presentan en los países crean usos muy particulares. Por ejemplo, este caso. El envío era de 5 centavos, pero se encuentra ya en un proceso revolucionario en México, donde el correo de Sonora tuvo que
expedir sus timbres complementarios porque ya no tenía comunicación y no tenía el suministro de lo que era la capital para lo que eran estampillas. Tener esta estampilla de 1 centavo y tenerla que pagar en 5, tuvo que aplicarse 4 centavos con un timbre complementario y estaba utilizado como una estampilla regular, no estaba pagando una multa. Este es un caso excepcional. Otro caso excepcional fue también ya la sobremarca de gobierno constitucionalista, cubriendo los 4 centavos, pero ya en este periodo. Este es 1916. Y aquí es prácticamente para fechas de los últimos usos. ¿Por qué de los últimos usos? Porque existió en este último periodo revolucionario una sobremarca que fue la GPM, que actualizaba el valor a 2.50. Y la instrucción, de acuerdo a Cosme Hinojosa, en lo que era la reseña histórica de las estampillas postales del periodo de la Revolución, dice que el 11 de noviembre de 1916 fueron nuevamente aumentadas las tarifas de portes, cobrándose entonces 2.50 de papel moneda por el franqueo por cada carta por 20 gramos, por cada 20 gramos o fracción. Y como no tenían en existencia timbres de ese valor, hubo necesidad de suspender la habilitación de las estampillas complementarias. Ojo, todas las estampillas de 1 centavo, 2 centavos, 4, 5 y 10 centavos se tuvieron que suspender y se tuvo que habilitar con un 2.50. ¿Ok? Aquí dice que se había venido haciendo en los valores de 5 centavos hasta 1 peso para proceder con toda violencia a la habilitación de 2.50, trabajo que se hizo en litografía por ser más rápido el procedimiento que el de la impresión de los tórculos. Y así fue como quedó la emisión. Esta fue una emisión que dejó de ser un timbre complementario y pasó a ser un timbre ordinario con una sobremarca de 2.50 porque era la tarifa que en ese momento se tenía que pagar. Ahora, ¿cómo se debía de ver un timbre, una carta sin esos timbres? Así. Aquí vemos, si contamos, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 timbres de 25 centavos que daba el porte de 2.50. ¿Ok? Y esto está dentro del periodo que está después del 11 de noviembre. ¿Ok? Este es el periodo del 3 de diciembre. Y las piezas con la sobremarca de 2.50 se veían así. Este es un 7 de noviembre de 1916. También se encuentra dentro de ese periodo mencionado por el mismo Cosme Hinojosa y es una carta efectivamente circulada. Va de la Ciudad de México a Puebla. Otro caso es este con salida de Veracruz y es un porte local, urbano, pero para ese entonces era prácticamente la misma tarifa. Entonces también tiene un 2.50. ¿Con qué hay que tener cuidado con este tipo de emisiones que son eh, de un uso muy breve? Bueno, con el uso especulativo. ¿Por qué? Porque al tener un uso muy breve, las piezas que se conocen son muy pocas. Los usos correctos de las piezas se prestan para crear fantasías. Aquí vemos uno. Esta pieza es una pieza que sí, efectivamente puede venir con una porte inferior, pudo haber estado multado, pero yo tengo 100 piezas que traen la tasa y no vienen pagadas. Y al estar adheridos a estas estampillas, no quiere decir que pagaron realmente esa multa. No hay evidencia de que fueron matasellados. Regularmente se utilizaba el matasello de color violeta también o color lila oscuro y en este caso no existe. Sin embargo, también algo que había que notar es que de estas piezas, yo creo que el 95% de estas existen en nuevas, con su huellita de charnela, pero en estos sobres se prestan para mucha especulación. Se pueden hacer piezas de fantasía fácilmente. Otra es esta que viene de Alemania, efectivamente tasada,
pero llega a México y no está realmente eh, aplicado de forma correcta. Recordemos que la nota instructiva decía que debía de exigirse la cancelación de estas estampillas. Y si encontramos un sobre donde viene la multa, pero no fue realmente pagado, y tener un exceso de piezas nuevas de todos los valores en México, pues se presta para este tipo de piezas fantasía. No puedo llamarla falsificación, yo creo que es una fantasía. Algunas de ellas un poquito más abusivas porque trataban de fingir que fueron realmente empleados, entonces trae efectivamente una multa. Aquí dice que faltan 14 centavos, debe de ser por peso porque era muy alto el valor, y pegan un montón de estampillas de 2 centavos y las rayan con pluma. Entonces, con esto es principalmente con lo que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque es una emisión que se ha vuelto, para la gente que conoce o para la gente que está metida en la cuestión de multas, pues muy deseable, mucho más en un sobre porque es la parte difícil de encontrar, pero no quiere decir que todo lo que encontramos o todo lo que veamos, como decía un colega peruano en su libro, no todo lo que brilla es filatelia, y aquí podemos verlo, ¿no? Se ve muy atractivo, se ve aparentemente bien tasado y bien multado, pero no es una cuestión que fuera correcta, ¿no? En conclusión, porque esta presentación yo creo que es de las más cortas, se mostró cómo la habilitación de estas estampillas y el cambio de regulaciones crea una nueva etapa con excelentes ejercicios para estudio en trabajos en clase tradicional e historia postal. Yo sé que va a haber muchas dudas, hay muy pocas piezas realmente en el mercado que circulan, pero vamos a quedar abiertos a sus comentarios, a sus preguntas para poder hacer una buena conversación post breve charla. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias a ustedes. Mientras esperamos, yo tengo un par de comentarios ahí. Claro. Eh, Cuando vi el título originalmente y el uso complementario, me imaginaba otro tipo de servicio. En el Perú existe prácticamente lo mismo, pero se le llama déficit. Y desde un inicio de bueno, no desde bueno, desde un inicio prácticamente de las emisiones postales, la regulación era bien estricta, han habido marcas de déficit, todo eso, y en 1874 estampillas de déficit que eran de doble propósito. Entrando al siglo XX, el uso de las estampillas de déficit como déficit se vuelve mucho más difícil que en el siglo XIX. Y me pareció bastante curioso que el caso en México es el opuesto, prácticamente desconocidas o no existentes en el siglo XIX, y a principios del siglo XX es que empieza todo. Otra coincidencia es la regulación. La regulación era que la multa era el doble del faltante y es consistente con todo lo que tú describes. Y entiendo yo que hay una regulación de la UPU que de alguna manera no lo exige, pero da las pautas como para implementar, y muchos países lo implementaron de esa forma, ¿no? El doble del faltante. En Perú hubo periodos que era 10 veces el faltante, pero bueno, era mucho más estricto. Con todo eso, enseñaste esas tres estampillas ahí. Y también existe el uso en el Perú de un periodo en el que las de déficit se usaron como franqueo porque, bueno, falta de disponibilidad y todo eso. Existen sobres, digamos, que tengan la diferencia si es que era multa, iban en la parte de atrás, y si es que se utilizaba como franqueo en la parte del frente del sobre, o eran pegadas indistintamente en México. Eran pegadas indistintamente. Lo único que sí era muy claro es que solamente podían utilizarse para pagar la multa, Sí, y el único periodo en el que se utilizó como porte fue en el periodo a partir del 11 de noviembre, me parece, con el cual ya fue prácticamente habilitado para un porte ordinario de 250, perfecto, nada gracias. más. Y Listo. prácticamente ese porte de 250 duró hasta el 31 de diciembre, porque el 31 de diciembre todas esas emisiones que habían sido habilitadas fueron por decreto anuladas, y entró la nueva emisión el 1 de enero de 1917. Entonces realmente ahí
fue un uso muy, muy pequeño el que se utilizaron como ordinarios y tenían que tener la sobremarca de 250. Ok, gracias. Eh, para cerrar la idea con lo del Perú, en el Perú sí había esa distinción. Si iba a ser usado como multa, iba en la parte posterior. Y si iba a ser usado como franqueo, en la parte frontal. Eh, la regulación era bien estricta. Volviendo al 250, a finales del 17 acaba, y de ahí en adelante, ¿cómo se manejaban las multas, los déficits de franqueo? Volvieron a usarse con estampillas ordinarias, no volvió a emitirse nunca un timbre complementario. Prácticamente a partir del 17 todo lo que venía con una multa tenía que pagarse con timbre ordinario, con Timbre el que estuviera ordinario. disponible en ventanilla. Interesante. No había distinción. Ujú. Gracias. No, gracias a ustedes. Mauricio. Primero, Mario, gracias por la charla, muy interesante. Mario, la aplicación de estos déficits era, ¿fue constante en todo México o han aparecido cartas que tenían que haber sido, digamos, multadas en ciertas regiones y no lo fueron? ¿O cómo se manejaba? O sea, ¿se respetaba esto o no? Te lo pregunto porque vamos, en el caso de Honduras, a veces hay cartas que se iban con menos porte y tenían que haber sido multadas. A veces sí tenían la T en origen y en el destino puede ser que sí les colocaran complementario o no, pero por lo general aquí ni se fijaban. Pero entonces quería saber en México si el comprobar que el porte fuera correcto era algo, digamos, más implementado o más estandarizado. Dos cuestiones interesantes. La primera es que toda la carta, la Revolución de México decía que las cartas que iban tasadas no Ujú, tenían derecho a devolverse al remitente. ujú, Mm, Por eso también es que esas cartas cuando eran tasadas llegaban a lo que era su destino. En esa oficina tenían que notificar al destinatario. Si ujú, el destinatario no hacía el pago de esa multa, tenía que enviarse bastante. al rezagos prácticamente. Tenía interesante. que destruirse. Entonces, esa parte también puede explicar por qué hay muchas cartas que aparentemente están circulando comercialmente Ujú, y no tienen su pago de la multa. Esto puede ser porque en el proceso de rezagos, que se supone que debíamos de destruirlas, el filatelista siempre pedía a los, oye, regálame tus rezagos, ¿no? Ya los vas a destruir y circuló mucho material así, ¿no? Eso fue muy bueno y a la vez no. Bueno porque tenemos piezas o conocemos piezas que no hubiéramos conocido y se apegan muy bien a la regulación y traen fechas y traen ujú, cumplió su término de ley y trae fechas de enviado a rezagos y eso es muy interesante. No tan bueno, ¿por qué? Porque obviamente volvió la filatelia de México un poco más laxa y ujú, entonces también esto hace que mucho genere especulación y mucho genere piezas de fantasía que, que van mucho más del lado del comercio que del lado del estudio filatélico. sí, Y la otra es, ¿había forma de saber si las pagaban? No, yo creo que todas las Ujú, piezas que sí traen la tasa, la T de tasado ujú, y no traen complementario, no traen pago, son piezas que fueron sustraídos ya en etapa de rezagos o son piezas que se omitieron y a lo mejor tal vez puede ser que sí se hayan entregado, pero siempre va a ser una incógnita, ¿no? ujú, Cualquiera de los dos planteamientos que uno ponga en un trabajo de estudio va a ser válido, sí, porque los dos son planteamientos que no pueden ser refutados. ujú, El que ponga que esto salió, esto se envió a rezagos y después salió, está bien. El que ponga esto fue entregado al destinatario, pues también está bien, porque comprobar lo contrario es casi ujú. imposible. Yo creo que es casi imposible. ujú. Gracias. Gracias a ti, Mau. Y en ese punto, ¿no? También comprobar lo contrario depende del entrenamiento del empleado postal, porque tienes cientos o miles y no todos van a estar en la misma situación. Sí, eso también era algo interesante, aunque yo debo de decir, había una escuela de formación de carteros en México desde el siglo XIX y que tuvo
excelentes resultados para el correo, porque sí se cumplen la mayoría de las piezas que están dentro del procedimiento postal, están bien elaboradas, con sus matasellos, con sus indicaciones de si falleció, de si no se encontró en el destino, redireccionadas, abiertas y cerradas oficialmente. O sea, la mayoría de ellas cumplen muy bien con los procedimientos. Y yo es donde sí puedo apostar y meter mis manos al fuego, que la mayoría de las piezas que a veces no tienen como una evidencia muy clara son fantasías, son hechas para el mero comercio filatélico y el beneficio de la especulación, ¿no? En ese tipo de piezas. Todo lo demás, todo se puede ver claramente cuando estuvo en el correo en México. Y de esas que mencionas, pero México es un país grande y han habido también poblaciones remotas que de repente tenían pues una persona que a tiempo parcial. ¿Se conocen de este tipo de multadas de esos pueblitos chiquitos que de repente el empleado postal no tuvo la oportunidad de ser entrenado o no entrenado adecuadamente, digamos? Porque podría ser el caso también, ¿no? Había un candado en esta parte del procedimiento postal en México y es que eh, no se mandaban, esos pueblos muy remotos tenían agencias y cuando iban multas no terminaba esa carta en la agencia, los mandaban a la administración y justamente no lo mandaban a la agencia porque eran los lugares menos preparados o menos capacitados, los que tenían menos timbres, ahí no Mm. llegaban los complementarios, tenía que ir uno a la administración. ¿Cuál era lo importante o lo interesante? Es que sí eran notificados, sí llegaba el aviso hasta la agencia para que la agencia notificara que tenía una carta, pero no con ellos, sino con la administración. Y eso se ve porque siempre los complementarios son cancelados en administraciones y nunca en agencias. Ok. Y pudiese ser también que la agencia estaba a cientos de millas de distancia, que ya quien la recibía decía que se Sí, pierda, había ¿no? quien decía, no, pues que se pierda, porque pues no voy a ir hasta allá. Claro, así es. No, Heinz. Mario, muchas gracias. Muy interesante de nuevo tu ponencia. Breve pero Gracias, Ángel. interesante y además muy clara. Una cosa que siempre me ha quedado en duda es el tema de cómo se notifica a la persona. Es un papelito? ¿Es un formulario? Es una carta? ¿Cómo se procede ahí? Sigo ¿Queda buscando ese testimonio de eso? formato. En los reglamentos existe la forma de notificación. Es muy parecida a la del acuse de recibo, pero en esta nada más indica que tiene una carta pendiente de pago, pero nunca he visto una físicamente usada, por así decirlo. No sé cómo, realmente no creo que llevara ninguna, debería llevar un sello de la fecha, ¿no? Primer aviso, segundo aviso, tercer aviso, pero al no tener estampillas, yo creo que era muy poco probable que los conservaran. Sí hay ese formato en los manuales, sí aparece cómo estaba estructurado, pero físicamente no lo he visto. No he tenido la fortuna de verlo. Entonces, se era notificado con un documento, con un vale, por así decirlo. Claro, es un servicio oficial del correo, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Claro, porque en el caso de Chile, eh, hubo un tiempo en que se desmonetizó, por decirlo de alguna forma, enteros postales y pasaron a ser usados como elementos de servicio. Y a través de ellos se notificaba a las personas de tal o cual trámite de que si les llegó algo o no les llegó algo que estaban reclamando, y eso quedó. ¿Me Mm. entiendes? Pero generalmente por personas más conocidas, no por personas comunes y corrientes probablemente. Así es. Muy interesante. No he visto yo en México que los enteros postales, primero no conozco desmonetizados con marcas. Sé que hubo periodos en los que dijeron, aquí terminó esta y entra esta nueva emisión y se sacaban del mercado y sí existen algunos usos fuera eh, de tiempo, pero nunca utilizados por el correo para poder hacer ese tipo de Mm, notificaciones, a excepción de algunos portes pagados que pues, no tiene mucho el caso, pero les voy a mostrar una imagen de un porte pagado que yo creo que pudieron también en algún momento funcionar como este tipo de notificaciones.
y eran uso exclusivo del correo. Y Mm. lo que sí sé es que se utilizaron tarjetas postales comunes y corrientes y se habilitaron con este porte pagado. Entonces, si me dan un minuto, les puedo mostrar esta imagen porque es algo muy interesante. Mientras, si quieren, podemos pasar a otra pregunta si alguien tiene. Muchas gracias, Jaime. Sí, quería complementarte. En este caso se les colocaba una marca sin valor, ¿ya? Impresa, Ok. no con un tampón, sino que realmente Ujú. impresa sin valor. Y Ok. entonces lo usaba el jefe de la oficina para comunicar tal o cual cosa, como decía. Gracias. Así Muchas es. No, gracias. gracias a ti. Mauricio. Mario, por mientras buscas esa imagen, como curiosidad, comentas que muchos de estos sobres, digamos, de los que han aparecido una gran cantidad, fueron preparados, o sea, que se les agregó. ¿Estas estampillas estaban disponibles al público como cualquier otro sello? Esa es la primera pregunta. Y si la respuesta es no, o sea, ¿en qué momento se pudieron conseguir para que alguien preparara sobres? No estuvieron disponibles en ese periodo, estuvieron Mm, disponibles posteriormente. ya, ya. Eh, de hecho, por ejemplo, en México, el mismo correo hacía ventas especiales de Ujú, estampillas que estaban mucho tiempo atrás. Eh, Nos platicaba Martita Castellanos, en paz descanse, la presidenta del Club de Querétaro, ujú, que ella en su momento, como filatelista, eh, varias veces fue invitada por parte del correo a comprar estampillas de principios del siglo pasado y las ujú, vendía el correo a valor facial. Entonces, la sí, estampilla de un centavo, en ese momento lo vendían un centavo, entonces la gente iba y compraba planillas. ujú, Pero es ¿por qué? Porque al correo pues no le servía para nada tener ese material ahí como parte de, ¿qué podrías llamarlo? Eh, eh, pues era era un Estorbo. pasivo. Era un estorbo y era un pasivo que a final de cuentas decías, güey, ¿a cuánto vale el correo? Uy, vale 100 millones. ¿Por qué? Porque tenías ahí esas pilas de estampillas, que era un valor, pero nada más estaban ocupando una oficina, ¿no? Entonces el correo decidió deshacerse de todo eso. Y era como se pudieron adquirir muchas cosas en buenas condiciones. Por eso también creo que el armado de fantasías es muy viable, incluso hoy en día, porque hoy en día los timbres complementarios realmente no son caros. O sea, puedes comprar los 5 valores en menos de $4. Entonces, compras, y hay disponibles, pero por montones. Entonces, los compras, buscas estas cartas que traen la tasa, pero no fueron pagadas, y pegas el porte que tú quieres y lo rayoneas. Por eso es que, y eso solamente digo, te emociona, ¿no? Verlas cuando las ves así viejitas y con los timbres complementarios y rayados, porque recordarás que hay una revolución en México para los años 30 que decía que debía de marcarse al menos con pluma. O sea, en ese momento sí estaba, sí podía dar la imagen de que fueron habilitados de forma correcta. Pero en realidad, ya cuando ves todo el proceso que hay, no traen ninguna marca de que hayan sido notificados, no hay primer aviso, segundo aviso, o no traen la, la ciudad de destino. Entonces ya es cuando empiezas tú a dudar muchísimo de esas piezas, ¿no? Ujú. Mari, ¿de qué tamaño eran los pliegos? Si hay tanto material, imagino que habrán pliegos. Debían de ser de 50 piezas porque son exactamente el mismo tamaño de 100 piezas, perdón, Mm, el mismo tamaño que las estampillas emitidas en 1917. Y también las de ok, Centenario, prácticamente del mismo tamaño. Entonces deben ser estampillas de deben 100, ser. planillas de 100 piezas. Planillas de 100 piezas. ¿Tú has visto algún pliego o no? He visto bloques de 4, he visto bloques con 10 piezas, Ah, ok. pero no he visto un pliego completo. Perfecto. Gracias. No aquí tengo ya la pieza, denme oportunidad de abrirla. Mauricio, ¿sigues con la mano en alto? ¿Alguna otra pregunta ahí? O?
Se quedó. No, ya, gracias, ahorita la bajo. Muy bien, ahí va. Les voy a compartir la pantalla para que lo vean. ¿Qué van a ver? Van a ver, pues, no sé si ustedes lo ven en pantalla. Bien en camino. Ok, ¿ya lo ven? Ajá. Una Ok, postal. perfecto. Es una postal que uno diría es una postal normal, o sea, no tiene nada de especial, pero están habilitadas con un porte pagado. Se ve aquí el color café, dice cortesía, Mm, trae el porte pagado. Al contestar, no olvide anotar mi código postal. Entonces, estas piezas que son portes pagados, usos exclusivos del correo, también creo que podían haberse utilizado para notificar que tenías tu correspondencia. mm. Esta viaja de la Ciudad de México o del Distrito Federal antes a Colima y está muy interesante. Yo no las conocía, las acabo de encontrar. No mucha gente debió de haber conservado estas piezas, primero porque era uso interno y no traía estampillas, entonces no había, y no, en esta es aparentemente usada por alguien del correo, enviada a Y la administración también en el correo, porque aquí dice gerente postal. gerente postal, ¿ok? Y es una comunicación, vamos, interna, pero si te notificaban algo, ¿lo conservarías? Yo creo Y, que no. sí. ¿Y algo así se considera entero postal? ¿O en qué categoría cae? Porque alguna vez acá escuchamos también que el entero postal de valor cero no es un entero postal, cosa que para mí es totalmente ilógica. Quizás en algún país del Hay que mundo sí, tenga sentido, pero valor cero es un valor igual porque cumple el servicio de punto A a punto B. claro. De hecho, bueno, eh, yo estudié mucho esta parte de los portes pagados y la tarifa, y está en la plática de, de tarifas, portes y franqueos, Mm, porque esta leyenda de porte pagado no era franco, no era una carta franca, era una tarjeta claro. que había sido pagada, pero no había sido franqueada. Es como el ¿Por forever qué? stamp. No te dice el Digamos que es valor, como pero es forever. exactamente, Vale el porte simple. exacto. ¿Por qué? Porque este porte fue pagado, pero no está franqueado. Franqueado, recordemos que es la evidencia en la carta o en la tarjeta postal de poner la estampilla para demostrar que ha sido pagado. Pero la leyenda es muy clara, está pagada. Entonces, ¿por qué? Porque también aquí en México una de las cosas importantes, y por eso es que tenemos nosotros estampillas con sobrecargas oficiales, es que el servicio oficial no era sin costo, era franco, o sea, podías utilizarlo sin pegar la estampilla, pero se contabilizaba también su envío y tenía un costo. Y ese costo, y lo dice muy claro el manual, era solamente estaba libre de franqueo, o sea, iba franca, solo el porte ordinario, pero si tú pagabas un servicio adicional, Claro, eso llámese era aparte. aéreo, registrado, eso tenía que pagarse aparte. Entonces, por eso también es interesante esta marca, ¿no? Esta habilitación de estas tarjetas comunes y corrientes. Mm. Y es la única que has Yo creo encontrado, que dices, ¿no? es la única que he visto, no es ni siquiera mía. No, me la mostraron y dijeron, oye, ¿tú qué opinas de esto? Dije, pues es una joya. Una vez porque no es, porque está habilitada por el correo, es prácticamente correspondencia oficial del correo, Claro. no es un uso común y trae una comunicación que se ve que es de una persona a un gerente postal, o sea, sí era algo muy interno en el correo, ¿no? Así Entonces, es. sí, sí está muy padre. Heinz. Sí, sin duda es de uso del servicio, porque no era vendible a la gente, no era vendible, Exacto. no tenías acceso como
como cliente de comprarla. Exactamente. Gracias. ¿Alguna otra Interesante. duda? Debo de decir que preparé la plática también con otro objetivo. Hay, creo que esta área del timbre complementario en México no da, por ejemplo, para cuestiones de competencia más de un marco. ¿Por qué? Porque tendrías que caer en repetición. Porque si ustedes me voy a ir un poquito a la presentación para que podamos estar todos en el mismo canal. Si uno se va a las piezas y se apega al reglamento, esta que vemos aquí, estaríamos hablando de que es una pieza eh, urbana o local que sale de Guadalajara a, bueno, a otra ciudad en Jalisco, ¿ok? Para no entrar en mayores detalles. Esta pieza es un porte local, ¿ok? Si me pego el reglamento, no tiene lógica que vuelva a poner otro porte local. Tendría que poner otro porte local en ese caso que no esté multada con 10 centavos, que estuviera multada con 4 para que no haga repetición. ¿Estamos de acuerdo? O una que esté multada con 8 para que no haga repetición. ¿Ok? Entonces, lo siguiente de este uso local sería el uso internacional, pero siempre a la entrada, porque era algo que se tenía que tasar hacia México y tenía que cobrarse en México. Entonces, si yo pongo una que venga de cualquier parte del mundo y la tasa sea de 10 centavos y está pagado, si pongo una de Australia y una de Alemania y una de España, en las tres incurro en repetición si están pagando todas 10 centavos, porque a final de cuentas la tasa era 10 céntimos, o sea, 10 centavos, y no ahí no interviene de qué país venga. Al final del día, solo son los 10 centavos lo que estoy mostrando. Me voy al tercer caso, es ahora un porte urbano, que no es lo mismo que el local que iba de una ciudad a otra. El porte urbano era dentro de la ciudad y este paga 5 centavos. Para poder poner otro porte urbano tendría que poner uno que pagara realmente los 4, porque si no incurriría nuevamente en repetición. Y tienes tres usos, uno de uso nacional, local, uno de uso internacional y uno de uso urbano, que ya tienes tú aquí dos de las 5 estampillas y poner la cuarta, la quinta y la sexta pieza tendría que ser algo que no cayera en lo mismo. Llámese historia postal o llámese tradicional. Mm, Ahora, este sería otro caso que por eso pongo aquí como una excepción, porque este fue utilizado solamente para un estado como un porte ordinario cuando no estaba habilitado para eso, pero tenían que hacer su comunicación. Esto sí fue también un porte dentro del estado, porque los habilitados de Sonora eran únicamente empleados en el estado. Y entonces aquí es un cuarto uso que tendría validez ponerlo. Y que si nos topamos con un juez ignorante, podría decir, ya estás repitiendo, pero ya me mostraste una estampilla de 4 centavos atrás, ¿no? Y se vuelve muy complejo porque tú tienes que jugar con el reglamento y no con la psicología del juez, sin importar que topes un juez que no tenga el conocimiento y que te pueda alegar muchas cosas que no son correctas, ¿no? Entonces, vuelvo aquí a la muestra. Ok, aquí faltan 4 centavos, pero es correspondencia internacional, pero ahora estamos hablando de una estampilla que trae la sobremarca del gobierno constitucionalista. Entonces, ok, ¿es válido? Sí, sí es válido. Entonces, no quise meter muchas piezas para también no caer tanto en revolver y revolver y revolver. En México decimos mostrar la misma gata, pero revolcada. no. Me permito discrepar un poquito con tu percepción y te doy mis razones. Si estas estampillas de déficit o complementarios son, digamos, raras de encontrar, yo aplicaría el dicho de Picasso, ¿no? Aprende las reglas como un profesional para romperlas como un artista. Por Y supuesto. definitivamente ahí hay un montón de cosas que se pueden hacer. Ahora,
El juzgamiento es subjetivo y dependiendo de quién vea y cómo lo interprete, cómo lo entienda y el tiempo que le inviertan, que generalmente no es el idóneo, digamos, ¿no? Para apreciar una cosa de este tipo. Eh, yo le buscaría los ángulos que quizás pareciesen ser repetitivos, pero que no lo son. Y, y al final de cuentas, quizás algo que es tan eh, comprehensive, ¿no? Se puede ampliar. Eh, yo tengo un exhibit que tú lo conoces, que es del cierre de seguridad. Ese es uno. Y todo el mundo me decía eso, máximo un marco. Yo he hecho 10. Y Claro. usando la misma lógica, ¿no? Entonces, si es raro, tienes mucho, ah, yo no creo que te penalicen por repetición. No, no, más que nada lo digo para que podamos, eh, porque creo que también puedes montar una colección de un marco y terminar en el Vermeil, pero si tú vas por una, bueno, ni siquiera digamos Vermeil, vamos a 82, 83 puntos, porque recordemos un marco no tiene medalla, es puntuación. Puedes tener una buena colección, a lo mejor haciendo repetición, que va a llegar solamente a los 82, 83 puntos, pero si pones un buen estudio que no incurra aún en su escasez en esa repetición, sí te va a llevar, por supuesto, a los 90, 93, 95 puntos, posiblemente, Claro. ¿no? Y ese es el tratamiento, precisamente, ¿no? Entonces, en el Exacto, tratamiento es donde explotas todo. O sea, echa la ley, echa la trampa, digamos, ¿no? Para decirlo así exactamente, en forma coloquial. exacto. Sí, Pero, y también no tenía mucho caso pasar por 20 sobres cuando lo más importante era entender cómo estaba aplicado. Una vez que tú ves que viene la tasa de 10 centavos, si lo aplicaban con dos de 5, con una de 10, con 5 de 2 o con 10 de uno, el concepto es prácticamente el mismo, ¿no? Por eso es que la plática es muy breve. no, 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 sí, sí, te entiendo por este lado. Siempre hay una oportunidad. Bueno, Ujú. ¿algún otro comentario, pregunta, consejo? Nada. Bueno, gracias, Mario. Interesante saber también que a los déficits le decían complementarios. Eso lo desconocía. Y de Gracias. hecho, interesante también es que viene en nuestro timbre, es tal cual como viene timbre complementario. Así es Exacto, como esa es la viene. denominación que le dieron allá. Exactamente, Muchas exacto. gracias. Y el día de